Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos al Diplomado de Derecho Procesal Civil. El día de hoy tenemos el grato placer de contar con la participación de la doctora Karina Urquizo Vinatea, quien abordará el tema Formas especiales de conclusión del proceso. La doctora Karina Urquizo es abogada, egresada de la Facultad de la Universidad San Martín de Porres. Es candidata a la maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La doctora Karina Urquizo es profesional con 20 años de experiencia en el área de solución de controversias, principalmente en temas vinculados a derecho civil, comercial, contencioso administrativo, tributario y temas relativos a contrataciones con el Estado. Es árbitro por la Cámara de Comercio de Lima desde el 2016, con experiencia en arbitrajes ad hoc e institucionales. Estimada doctora Karina, le agradecemos enormemente su presencia en el diplomado y sin más que reiterar nuestro agradecimiento, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y a B-Lawyer por esta gentil invitación para participar en el Diplomado Gratuito de Derecho Procesal Civil, donde, como ya adelantaron, voy a exponer sobre las formas especiales de conclusión del proceso. Voy a compartir un PPT. ¿Me hacen saber, por favor, si lo visualizo? Sí, doctora. Sí se puede apreciar, doctora. Listo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar pues de las formas de conclusión del proceso y por tanto tenemos que hacer como un comentario acerca del proceso, ¿no? Sabemos pues que una persona puede iniciar un proceso justamente cuando tiene una incertidumbre jurídica, ¿no? O perdón un ratito, o tiene un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, si nos vamos al artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil, podemos ver que justamente este artículo establece cuál es la finalidad de un proceso. Establece que la finalidad concreta es esa, resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, y la finalidad abstracta es lograr la paz social. Entonces, esa es la finalidad del proceso. Entonces, depende de lo que uno quiera buscar, o la tutela, mejor dicho, que pretenda encontrar en el órgano jurisdiccional, existen tres tipos de procesos. Tenemos, en primer lugar, el proceso cognitivo, que también se le llama proceso de conocimiento, también se le llama proceso declarativo. Tenemos el proceso de ejecución y también tenemos el proceso cautelar. Como solamente tenemos una hora, ¿no?, para exponer, me voy a referir para lo que nos interesa, ¿no?, al proceso cognitivo, que también decía que se llamaba de conocimiento o declarativo. ¿Cuándo estamos ante un proceso cognitivo o de conocimiento? Cuando hay un conflicto. ¿Un conflicto entre quiénes? Dos partes. Cada una dice que es titular de un derecho y se presentan ante el juez. Presentan sus argumentos, presentan sus pruebas, y el juez tiene que analizarlas, ¿no? Y de acuerdo a ello, tiene que aplicar el derecho que corresponde, ¿no? Analizar las pruebas, analizar la fundamentación jurídica, y de acuerdo a eso, declarar cuál de las partes prevalece, ¿no? Y con eso se pone, otra vez, fin a la incertidumbre jurídica, se pone fin a este conflicto de intereses que ha surgido. Ahora, dentro de estos procesos de cognición, la doctrina los ha dividido, digamos, ¿no? Hay una clasificación, que bueno, que algunos no están de acuerdo con esta clasificación, pero esta clasificación es de los procesos declarativos, los procesos constitutivos, ¿no?, y los procesos de condena. Los procesos declarativos son aquellos en los que se declara un derecho. O sea, el derecho existe, no está reconocido por ley, pero se requiere que el juez declare la existencia de ese derecho. Y en realidad lo que se busca es tener una certeza sobre la situación jurídica
que ya existe, y este es el ejemplo claro, ¿no?, de estos casos, es el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no?, donde uno se presenta al juez diciendo: estoy poseyendo un inmueble por más de 10 años, de manera pacífica, continua y como propietario. Entonces ya tengo el derecho, porque he poseído durante 10 años y he cumplido con todos los requisitos que establece el Código Civil, pero se requiere que el juez declare eso. No es que con eso se constituye el derecho, porque ya lo tengo, ¿no? Ya tengo este derecho en la medida que vengo poseyendo, repito, cumpliendo con los requisitos que establece el Código Civil. En el caso de los procesos constitutivos, en cambio, con estos procesos se modifica una situación jurídica. El ejemplo es el divorcio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ingreso al proceso y solicito al juez que declare el divorcio, con la sentencia recién cambia mi situación jurídica. Mientras yo estoy en el proceso sin sentencia, sigo siendo una mujer casada, pero ya con la sentencia, bueno, firme, ya cambia mi situación jurídica, ¿no? Ese es el caso de un proceso constitutivo. Y finalmente, tenemos el proceso de condena, donde con la sentencia lo que se hace es ordenar a la parte demandada que cumpla una obligación, ¿no? Una obligación que puede ser de hacer, de dar, de no hacer, ¿no? Y las sentencias de condena son normalmente títulos de ejecución. Decían que algunos, bueno, en el caso específico, Monroy Gálvez dice esa clasificación no es la más feliz, porque de hecho en todos los procesos hay una sentencia que declara algo, ¿no? Entonces, claro, dividirla en proceso declarativo, proceso constitutivo y de condena no es exacto, porque, repito, en todos ellos hay una declaración. Pero bueno, esa es, digamos, una clasificación bastante usada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en todos estos procesos se concluyen? Concluyen porque se logra resolver este conflicto de intereses, se logra eliminar la incertidumbre jurídica. Es decir, el proceso concluye, ¿no? Para eso es el proceso, con una sentencia. Pero, y justamente este es el objeto de esta exposición, existen supuestos en los que los procesos concluyen, pero no con una sentencia, sino existen formas especiales de conclusión del proceso. Nuestro Código Procesal Civil señala dos supuestos, ¿no? Una conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, que está regulado en el artículo 321 del Código Procesal Civil, y la conclusión del proceso con pronunciamiento sobre el fondo, que está regulado en el artículo 322 del Código Procesal Civil. O sea, sin ánimo de estar leyendo artículos, porque esa no es la finalidad, creo que es importante tener a la vista estas normas a las que he hecho referencia. El artículo 321 decía que hace referencia a los supuestos, ¿no?, de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo. Y ahí podemos ver que el primer supuesto es la sustracción de la materia, ¿no? Luego me voy a referir a cada uno de ellos, pero vamos a hacer una lectura rápida, ¿no?, para saber de qué va a tratar lo que sigue de mi exposición. Luego, el segundo supuesto es que un supuesto similar, ¿no?, a la primera, pero que por disposición legal ya el conflicto deja de ser un caso justiciable. El tercer supuesto es cuando se declara el abandono del proceso. El cuarto es cuando se emite, o sea, una parte deduce una excepción, se emite una resolución amparando esta excepción o defensa previa y no se subsana o se consiente de la resolución que la ampara. Otro supuesto es el del 5, que es cuando el juez declara la caducidad del derecho. El sexto es cuando el demandante se desiste del proceso o de la pretensión. El séptimo es cuando sobreviene la consolidación en los derechos de los litigantes. Y finalmente, en los demás casos establecidos en la ley. Entonces les decía que me voy a referir a cada uno de ellos y, como vamos a ver, por ejemplo, en el caso del desistimiento, muchos de ellos, el desistimiento, el allanamiento, la transacción, todos son medios de autocomposición. ¿Y cuáles son los medios de autocomposición?
Bueno, para eso también tenemos que ir un poquito más atrás y recordar que, digamos, hay medios de composición de conflictos, ¿no? Que están reconocidos, que son tres. Está la autotutela, está la autocomposición y está la heterocomposición. ¿Y esto qué significa? La autocomposición, perdón, empezamos con la autotutela. La autotutela es esta tutela que busca una parte y soluciona directamente el conflicto, ¿no? Y normalmente lo hace utilizando la fuerza, ¿no? Aquí gana el más fuerte. Cuando hablamos de autotutela es que uno mismo soluciona el problema utilizando la fuerza. La autotutela también se le denomina, o le dicen, ¿no? Autotutela o autodefensa, pero ya lo he comentado en otras exposiciones, está, y bueno, y obviamente lo señalan muchos estudiosos, está mal dicho autodefensa porque la autodefensa también es utilizada en el área penal cuando se dice de que un procesado quiere ejercer su defensa, digamos, personalmente, ¿no? Y ahí se habla de la autodefensa. Entonces es mejor, más completo, mejor decir autotutela que autodefensa. Y decía pues que en el caso de la autotutela, lo que sucede es que la persona solita soluciona el problema imponiéndose, ¿no? Y en cambio, la autocomposición, si bien es cierto, es mucho de las partes, ¿no? Proviene de las partes, no hay esta fuerza, ¿no? Y perdón, por si acaso, la autotutela no es que no exista, ¿no? Al día de hoy todavía existe. ¿Cómo existen en los linchamientos? Incluso la Constitución reconoce varios supuestos de autotutela, que otra vez no es parte de la exposición, pero se los comento igual. Entonces, eso es con relación a la autotutela. Entonces, en lo que es autocomposición, decía, es cuando las partes también quieren dar solución al problema, ¿no? Al conflicto, pero pueden hacerlo, digamos, solas o también con un tercero que los ayude, pero el tercero no participa, digamos, emitiendo un pronunciamiento vinculante, sino simplemente los ayuda en la solución del conflicto, ¿no? La autocomposición directa es la que solamente interviene en las partes y la autocomposición indirecta es donde participa este tercero, pero repito, que no va a pronunciarse, sino que va a ayudar en la solución del conflicto, ¿no? En el caso de la autocomposición directa, que es a instancia de parte, existe la unilateral y existe la bilateral. La unilateral, y es sobre lo que nos vamos a referir en breve, es aquella donde una sola de las partes renuncia a su derecho, ¿no? Ese es el caso del desistimiento. Es el caso del allanamiento, ¿no? Donde las partes, en el caso del desistimiento, lo que hace es también renuncia a su derecho. En el caso del allanamiento igual, renuncia a su derecho para ejercer su defensa. En cambio, en la autocomposición directa bilateral, se requiere que las dos partes se pongan de acuerdo, ¿no? Hablamos de autocomposición directa bilateral cuando ambas partes se ponen de acuerdo y no es de una sola parte, como lo es el desistimiento y el allanamiento, sino que ambas partes se ponen de acuerdo. Me refiero a la transacción, de la que también nos vamos a referir en breve. Esos son supuestos de autocomposición directa, por eso es que pueden ver en la filmina que la definición del desistimiento es un medio de autocomposición directa porque es a instancia de parte. Ahora, también tenemos la autocomposición indirecta, donde, decía, participa un tercero para ayudar a dar solución a los problemas, ¿no? Y ahí nos referimos a la mediación y a la conciliación, que también está en uno de las formas de conclusión del proceso que vamos a ver. La diferencia entre uno y otro es que en la conciliación este tercero propone fórmulas de conciliación, mientras que en la mediación no ocurre eso. En la mediación lo que hace el mediador es escucha a las partes, no es parte de su función proponer fórmulas conciliatorias. Esa es la mediación. Y finalmente tenemos la heterocomposición, donde es el tercero el que resuelve
el conflicto resuelve la controversia. Y ahí hay dos tipos de heterocomposiciones, la privada y la pública. La privada es, claramente todos sabemos, el arbitraje. Y la pública sería, pues, en este caso, el Poder Judicial, ¿no? Una composición, una solución de conflicto que otorga un tercero, donde su decisión es vinculante. ¿Bien? Entonces, dicho todo esto, vamos a retomar lo del desistimiento. Entonces, el desistimiento es una forma de conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. ¿Y en qué consiste? El desistimiento es una manifestación de voluntad. ¿De voluntad de quién? Ustedes dirán todos, ¿del demandado? No, porque si el demandado reconviene, perdón, el desistimiento es de la parte demandante, y no, porque si el demandado reconviene, también podría el demandado que ha reconvenido desistirse de la pretensión reconvencional. Entonces el desistimiento puede provenir tanto del demandante, de su pretensión o del proceso, como del demandado de su reconvención, ¿no? En fin. Ahora, en el Código Procesal Civil, el tema del desistimiento está regulado en los artículos 340 a 345. Son diferentes, o sea, dentro del desistimiento hay dos, en realidad son tres tipos, ¿ya? Aunque el Código Procesal Civil habla de dos. Está el desistimiento del proceso y el desistimiento del acto procesal, que casi lo regulan como si fueran iguales. Y está el desistimiento de la pretensión. ¿Cuándo deben formularse? En cuanto al desistimiento del proceso o del acto procesal, siempre se dice antes que la situación procesal produzca efectos. ¿Qué significa esto? En el caso del proceso, como yo me voy a desistir de un proceso, y hemos dicho que el proceso concluye con un pronunciamiento sobre el fondo, eso es lo regular, digamos, ¿no? Una sentencia con pronunciamiento del fondo, se entiende que se puede formular el desistimiento del proceso en cualquier momento, pero eso sí, antes de que se emita la sentencia que ponga fin al proceso y que esa sentencia sea firme. Es decir, podríamos plantearlo incluso en recurso de casación, pero antes de que se resuelva el recurso de casación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el proceso todavía sigue en trámite, no hay nada totalmente decidido. En cambio, en el caso del desistimiento del acto procesal, ahí lo que se hace es, normalmente el desistimiento del acto procesal se refiere a los recursos. Entonces, por ejemplo, yo interpongo una apelación y de pronto digo, no, ¿sabes qué? Más me voy a demorar, yo quiero que ese proceso termine, qué sé yo, me desisto de la apelación. ¿Cuándo puedo desistirme de la apelación? Obviamente, antes de que se emita la resolución que resuelve la apelación, ¿no? Igualmente, quiero desistirme de un medio probatorio. ¿Cuándo tengo que desistirme? Antes que se actúe el medio probatorio, ¿no? Entonces, es antes de que surtan efectos aquello respecto de lo cual me estoy desistiendo. Con relación al desistimiento de la pretensión, esta sí tiene un plazo, y es antes de que se emita la sentencia de primera instancia. Y esto es así, leía a Juan Monroy, y él dice que por el principio de adquisición, ¿no? Porque al final, claro, uno ya movió todo el aparato judicial, ¿no? Ya tenemos una sentencia, el mismo juez ya emitió su pronunciamiento, qué sé yo, y no puede ser pues que después yo ya presente mi desistimiento cuando ya tengo un pronunciamiento de parte del Poder Judicial. Ahora, ¿cuáles son los efectos de los desistimientos del proceso, del acto procesal o de la pretensión? Son distintos. En el caso del desistimiento del proceso, y esto es súper importante, es que lo que va a hacer es extinguir el proceso, pero no se afecta la pretensión, ¿no? Es decir, se afecta la relación jurídico-procesal, pero no se afecta la relación jurídico-material. Esto significa de que yo mañana más tarde puedo volver a presentar una demanda con la misma pretensión, ¿no? Porque lo que he hecho es decir, ya no quiero seguir con el proceso, pero no he dicho nada sobre mi derecho, sobre mi pretensión, solamente me he desistido del proceso. Igual, en el caso de un desistimiento respecto de un acto procesal, si yo me desisto de un recurso, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto? Que la resolución que impugné, respecto de la cual
me desisto, va a quedar firme, ¿no? En cambio, en el desistimiento de la pretensión, los efectos son similares a una sentencia que declara infundada la demanda, ¿no? Y esto tiene autoridad de cosa juzgada. ¿Eso qué significa? Si mañana más tarde quien se desistió de la pretensión presenta una nueva demanda, yo puedo formular una excepción de desistimiento de la pretensión. ¿Por qué? Ya no me puedes demandar por eso, porque tú mismo te has desistido, y ese desistimiento que ha implicado, que prácticamente se declare infundada tu demanda, tiene cosa juzgada, no puedes volver a solicitar lo mismo en un proceso. Entonces, ahí sí se afecta la relación jurídico-material, a diferencia del desistimiento del proceso, donde decía, solo se afecta la relación jurídico-procesal. De otro lado, con relación al desistimiento del proceso, si yo me desisto del proceso, no requiero de la aprobación de la otra parte si es que el desistimiento lo hago antes que se le notifique con la demanda. Pero luego de que se le notifica con la demanda, ya necesito el consentimiento de la otra parte. ¿Por qué? Porque claro, como dije, en la medida de que yo puedo volver a interponer una demanda con una misma pretensión, la otra parte podría decir, no, pues, o sea, si yo ahorita no digo nada y más bien acepto que el desistimiento, lo que va a pasar es que mañana me va a volver a demandar o dentro de 2 años me va a demandar. Yo ya quiero solucionar el caso, ¿no? Entonces, por eso es que se pone conocimiento de la parte demandada para que la parte demandada diga si quiere seguir o no con el proceso. No ocurre lo mismo con el desistimiento del acto procesal, porque ahí sí se requiere, perdón, no se requiere de la aprobación de la otra parte. Yo me desisto de un medio probatorio y simplemente el juzgado me tiene por desistida sin mayor trama. En el caso del desistimiento de la pretensión, también ocurre lo mismo. No requiero de la autorización o el consentimiento de la otra parte. ¿Por qué? Porque otra vez, como el efecto es de una sentencia infundada, simplemente no se requiere pues que la otra parte diga algo. Al final se va a salir beneficiada con este pronunciamiento. Ahora, lo que dice la norma es de que si bien es cierto el desistimiento de la pretensión tiene que realizarse antes de la sentencia de primera instancia, sí se puede hacer después si es convencional. ¿Y esto qué significa? Y eso lo he hecho yo, que en Corte Suprema, justo con fecha de calificación, incluso ya con fecha de vista en la causa, yo puedo solicitar el desistimiento de la pretensión, pero de manera conjunta con la otra parte, ¿no? Si los dos coincidimos, concordamos en desistirme yo de la pretensión, pero el otro acepta, pues simplemente se presenta el documento en cualquier momento antes otra vez de la sentencia de la Corte Suprema y legalizamos nuestra firma, que recordemos es un requisito indispensable, y se da por concluido el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, aunque otra vez los efectos son de una sentencia infundada. Todas las pruebas, todas las resoluciones, todas las actuaciones mantienen validez. Es decir, si alguien declaró A o B en ese proceso, aunque se produzca el desistimiento, yo puedo usar luego esa declaración en otro proceso que obviamente no va a ser el mismo, ¿no? Pero sí podría utilizar esa información. Otro requisito para que opere el desistimiento es que no puede estar sujeto a condición. ¿Qué significa? Yo no voy a decir, señor juez, me desisto de mi pretensión siempre y cuando la otra parte no me cobre tal otra cosa. No puedo estar sujeta a ninguna limitación, a ninguna condición. Lo que sucede muchas veces es que yo me puedo desistir de, son 5 pretensiones y me desisto de 2, ¿no? O sea, eso no significa que esté sujetando mi desistimiento a alguna condición, simplemente estoy desistiéndome de 1 o 2 pretensiones, pero mantengo las demás, y eso es perfectamente válido. Se puede desistir de algunas pretensiones que se formulan. Bueno, y como dije, es importante hacer la legalización de la firma porque, repito, uno está renunciando a un derecho, ¿no? Así sea desistimiento del proceso, así sea desistimiento de la pretensión, está renunciando a un derecho y por tanto se requiere verificar que quien lo está haciendo tiene las facultades, obviamente se revisa eso, y además que legalice su firma, ¿no? Bueno, eso es con relación al desistimiento. Luego hablemos del abandono. El abandono está regulado en los artículos 340 y 345 del Código Procesal Civil. ¿Qué es el abandono? Muchas personas dicen que es un castigo, ¿no? Ya castigamos al litigante que no hizo nada por 4 meses, así que
se concluye el proceso por inactividades, ¿no? Actividad. Pero lo que también se dice de que en realidad esto no es una sanción, sino que lo que se busca es el desarrollo de la actividad jurisdiccional, ¿no? Entonces, lo que no se quiere es de que un proceso dure 20 años porque nadie mueve el proceso, sino que quieren que el proceso vaya rápido, ¿no? Entonces, más que una sanción, otra vez se busca favorecer el desarrollo de la jurisdicción, de la actividad jurisdiccional. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda el abandono? Primero tiene que haber inactividad. ¿Y eso qué significa? Que nadie haga nada. Bueno, normalmente es el demandante, ¿correcto? Porque el demandante es el que le interesa que avance el proceso y otra vez obtener una solución al conflicto. En fin. Ahora, muchos dicen, oye, pero si presento un escrito de apersonamiento, un escrito de copia, eso ya sabemos, eso no significa activar el proceso. Esos son simplemente documentos de mero trámite que no van a hacer que los 4 meses se suspendan. Segundo requisito es el transcurso del plazo legal. ¿Cuál es el plazo legal? La norma dice que deben ser 4 meses. 4 meses sin movimientos. Y tercero, se requiere de una resolución que declare el abandono. Porque claro, no solamente, o sea, no es que pasan los 4 meses y ya se cae el proceso. Se requiere de una resolución que lo declare. Y lo puede declarar de oficio o a pedido de parte. Aquí importante también la oportunidad en que debe formularse el pedido del abandono o declararse el abandono. Solo procede en primera instancia. ¿Por qué? Porque claro, si es que ya hay sentencia, pues simplemente tiene que terminar el Poder Judicial pronunciándose sobre el fondo, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la declaración del abandono? Bueno, se declara la conclusión del proceso y la parte que, digamos, la demandante que no movió el proceso y que fue, y que por su inactividad, se declaró el abandono del proceso, puede iniciar nuevamente el proceso, pero eso sí, 1 año después de la notificación de la resolución que declara el abandono. Interesante que yo, por ejemplo, si yo interpongo mi demanda, se declara el abandono, dentro de 1 año formulo de nuevo la demanda, otra vez no hago ninguna acción para mover el proceso, cae en abandono, y así podría estar miles de años. No es así, porque lo que dice la norma es de que en caso de que por segunda vez caiga en abandono el proceso, se extingue el derecho pretendido. Entonces, esa sí sería una sanción por la reincidencia. Ahora, ¿cuándo no procede el abandono? El artículo 350 del Código Procesal Civil señala cuándo no procede el abandono. Primero dice que en los procesos de ejecución de sentencia. Acá simplemente nos remitimos al otro artículo previo que dice de que el abandono solamente procede en primera instancia. Entonces, claro, si estamos en ejecución de sentencia, claramente no procede el abandono en ejecución, ¿no? De ahí en los procesos no contenciosos. ¿Y ahí por qué? Porque, bueno, los procesos no contenciosos no hay litis, no hay litigio. ¿Cómo podemos hablar de un proceso? Ahí también hay una discusión sobre, no se debería hablar de procesos no contenciosos, sino de procedimientos no contenciosos. No hay proceso, no hay litis, y por tanto no podría caer en abandono. De ahí se dice que no procede el abandono en los procesos en que se contiendan pretensiones imprescriptibles. Sobre esto, bien interesante, en el 2016 se realizó un pleno civil y procesal, que hace referencia al abandono justamente en casos de pretensiones imprescriptibles, específicamente en casos relacionados a donde se discuten derechos de propiedad, ¿no? Y lo que se dijo en el pleno es de que no caían en abandono los procesos donde se discuten un derecho de propiedad o derechos vinculados al derecho de propiedad, porque justamente el derecho de propiedad es imprescriptible. Entonces no puede caer en abandono el proceso de otorgamiento de escritura pública, no puede caer en abandono el desalojo por ocupación precaria, no puede caer en abandono en la prescripción adquisitiva, en fin. Pero luego, en el 2017, se lleva a cabo otro pleno, donde los magistrados de la Corte Superior de Lima Este criticaron esta posición y dijeron de que sí cabía el abandono. En fin, ahí ya corresponderá a cada juez determinar si se aparta o no se aparta de estos plenos. Otro supuesto de improcedencia del abandono
es en los procesos que se encuentran pendientes de una resolución y la de... Perdón, me salté. En los procesos que se encuentran para sentencia. Bueno, el S y el que sigue, en los procesos que se encuentran pendientes de una resolución, ahí claramente se refiere a que el juez está demorando, el juez es el que tiene que emitir algún pronunciamiento, o el juez o los auxiliares jurisdiccionales o el Ministerio Público, pero de hecho no es imputable a la parte, ¿no? Entonces, si la demora no es imputable a la parte, claramente no prospera, no debería prosperar el abandono. Y sexto, en los demás casos previstos en las disposiciones legales. Bien, ese entonces es un caso en el que se produce la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. Otros supuestos. La sustracción de la materia. ¿Cuándo se produce la sustracción de la materia? Es cuando yo quería algo, ¿no? He ido donde el Poder Judicial para que declare o resuelva algo, y al final, por razones, no por la sentencia, sino por razones exógenas, se me otorga eso que yo estoy requiriendo. O sea, la pretensión se me satisface, pero no por el juez, ¿no? Sino por voluntad de la otra parte, o por otras razones, pero no por el juez. En esos casos, ¿para qué sigo con el proceso? Informo más bien al juez que se ha producido la sustracción de la materia. Ese es el ejemplo del desalojo, ¿no? Donde de pronto yo interpongo mi demanda, la otra parte contesta, se niega, etcétera, sigue el proceso, qué sé yo, y de pronto me manda una carta notarial el demandado diciendo, ya me retiré, mi llave está en la notaría, chao, chao. Entonces, claro, ¿yo para qué sigo el proceso? Si ya tengo toda esa información, se ha producido la sustracción de la materia, mi pretensión que desocupe el inmueble se ha visto satisfecha. Otro supuesto es que por disposición legal el conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable. Cuando empecé a hablar de estos casos, dije que este supuesto de disposición legal es similar a la sustracción de la materia. Es una sustracción de la materia, pero como consecuencia de una emisión de una ley, ¿no? Por ejemplo, y ese es un ejemplo que cita Carrión Lugo, imaginemos que yo inicio un proceso de desalojo, ¿no? Y de pronto se emite una ley que dice, oye, estamos en estado de emergencia, así que no procederá ningún proceso de desalojo durante tal periodo. Entonces, claro, por ley yo ya no puedo solicitar o exigir del órgano jurisdiccional un pronunciamiento. Hay una suerte de sustracción de la materia por disposición legal. Luego dice, bueno, perdón, no es sustracción de la materia propiamente porque finalmente no es que vea mi derecho satisfecho, sino que ya no puedo seguir con el proceso porque no voy a lograr no voy a volver satisfecho mi derecho. Bueno, otro supuesto es cuando queda consentida una resolución que ampara una excepción o defensa sin que el demandante haya cumplido con sanear la relación procesal dentro del plazo concedido. Este es el supuesto, les decía, cuando se formula una excepción y se declara fundada, ¿no? Hay las excepciones que cuando se declaran fundadas simplemente se da por la conclusión del proceso y hay otras que pueden ser subsanadas. O sea, en cualquier caso, si es que se declara la conclusión del proceso porque, por ejemplo, se declaró fundada la excepción de prescripción, ahí no hay nada que subsanar. Hay una conclusión del proceso, claramente, ¿no? Sin pronunciamiento sobre el fondo. Pero también se dan los casos donde hay una excepción, donde se formula una excepción y se declara fundada, pero hay por subsanar, ¿no? El caso de la incapacidad, el caso de la representación defectuosa, la oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, en fin. Entonces, en esos supuestos donde yo debería de subsanar la relación jurídico-material, no lo hago, ¿no? Entonces, simplemente ahí se da la conclusión del proceso. Cuarto supuesto es la caducidad del derecho. Eso también todos sabemos que la caducidad del derecho puede ser declarada de oficio por el juez y lo que hace es que extingue el derecho, ¿no? Extingue el derecho y por tanto se da la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. Luego está el supuesto de que sobreviene la consolidación en los derechos del litigante. Eso es cuando en una sola persona se fusionan las situaciones jurídicas contrarias. Por ejemplo, el padre no tiene esposa, no tiene nada, y el hijo, ¿no? El hijo no hay más herederos. El hijo demanda al padre por obligación de dar suma de dinero, bueno, se muere el padre y al final pues ahí hay una consolidación, ¿no?
Y en otros casos, dice el artículo, ¿qué otros casos se refiere? Bueno, por ejemplo, cuando se interpone una demanda, se declara inadmisible, no subsano. ¿Y qué sucede cuando no subsano? Pues se rechaza la demanda, ¿no? O otro caso es cuando no asisten las partes a la audiencia, pues si no asisten las partes a la audiencia, se da la conclusión del proceso por inasistencia. Entonces, todos esos supuestos son supuestos donde se da la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre él. Ahora vamos a referirnos a la conclusión del proceso con pronunciamiento sobre el fondo. Otra vez vemos el artículo que regula esto, es el artículo 322 del Código Procesal Civil, donde dice que concluye el proceso con declaración sobre el fondo cuando el juez declara en definitiva fundada o infundada la demanda, cuando las partes concilian, cuando el demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio, cuando las partes transigen, o cuando el demandante renuncia al derecho que sustenta su pretensión. La primera es lo que hemos hablado al principio, es decir, que se declara en definitiva fundada o infundada la demanda, o sea, hay una sentencia de fondo que pone fin al conflicto de intereses o levanta una incertidumbre jurídica, ¿no? Esa es clara, por excelencia una forma de conclusión del proceso del fondo. Pero la forma especial vendría a ser la conciliación, y ahí es donde vamos a entrar. Otra vez, ¿qué es la conciliación? Un medio de autocomposición indirecta. ¿Indirecta por qué se acuerdan? Porque un tercero participaba, que aunque no me emitía un pronunciamiento vinculante, igual ayudaba a las partes a solucionar su conflicto. Y en estos casos sí se puede llegar a un acuerdo, y esa es la idea, ¿no? Que las partes lleguen a un acuerdo con relación a temas patrimoniales y también a temas extrapatrimoniales, ambas, no solamente patrimoniales como ocurre en la transacción a la que nos vamos a referir en breve. Sobre la conciliación me parece importante comentarles que cuando se dio el Código Procesal Civil, ¿no? El texto original, no sé si se acuerdan, de repente muy jóvenes, se establecía que se tenía que llamar a audiencia hasta en 3 oportunidades, ¿no? Habían 3 audiencias. La primera era la audiencia de saneamiento. En esta audiencia de saneamiento, lo que sucedía es de que se resolvían las excepciones y además se actuaban las pruebas que pudiesen ofrecerse, ¿no? En el proceso. Pero no solamente las pruebas que sustentaban las excepciones, ¿ah? No todas las pruebas. Y en esa audiencia, el juez resolvía la excepción y también podía reservarse el derecho para resolverlo luego, pero digamos, la audiencia era para resolver las excepciones, era una audiencia de saneamiento, ¿no? Luego, el texto vigente establecía una segunda audiencia, que era la audiencia de conciliación, donde no solamente el juez invitaba a las partes a conciliar, sino que también, si es que no lograba una conciliación, fijaba los puntos controvertidos, admitía las pruebas, ¿no? Y obviamente admitía las pruebas que correspondían si es que según los puntos controvertidos fijaban, ¿cierto? Entonces, digamos, esa era la segunda audiencia que prevía el texto original del Código Procesal Civil. Y la tercera audiencia era la audiencia de pruebas, en la que se actuaban las pruebas ya sobre el fondo, ¿no? Y ahí también podían las partes informar oralmente para luego emitirse la sentencia correspondiente, ¿no? Entonces habían 3 audiencias, ¿no? Y entre ellas una audiencia de conciliación. Pero en el año 2007 se dicta la ley 29057, donde se deja, pues, ya digamos, se elimina la audiencia de saneamiento, y lo que se dice es que el saneamiento se va a declarar por resolución, ¿no? Incluso se habla de que las partes tienen que proponer, me adelanté un poquito. Entonces, con esta ley lo que se dice es que, primero, de que las pruebas para las excepciones solamente pueden ser documentales, con lo cual ya no se necesitaba una prueba para actuar, perdón, una audiencia para actuar esas pruebas, y que el juez tenía que resolver las excepciones mediante resolución, ¿no? Luego,
y por supuesto en esa resolución declaraba el saneamiento del proceso. Luego, en el año 2008, se elimina la segunda audiencia, o sea, ya no se eliminaron la audiencia de saneamiento, y ahora eliminan la audiencia de conciliación con el decreto legislativo 1070, donde se establece que el juez tiene que ya no convocar ni promover conciliaciones, sino simplemente fijar los puntos controvertidos, ¿no? Y a la fecha solamente hay una audiencia, y esto, porque si es que no hay pruebas por actuar, no hay audiencia de pruebas, ¿no? Entonces todo esto ha cambiado, y lo cierto es que ahora la conciliación se hace a través del centro de conciliación. Lamentablemente las personas utilizan esto más que como un medio para componer el conflicto, lo usan más como un cumplimiento, con la finalidad de cumplir con un requisito establecido en el Código Procesal Civil, ¿no? O sea, no le otorgan no lo ven tan necesario como deberían verlo, ¿no? O sea, lamentablemente es así. Bien, entonces, pero lo que sí dice el Código Procesal Civil vigente es de que igual si ambas partes solicitan al juez que convoque a conciliación, pues el juez los convocará en cualquier momento del proceso, ¿no? Interesante. Pero siempre antes de la sentencia en segunda instancia, ¿no? En cualquier momento del proceso antes de la sentencia de segunda instancia. Y ojo, interesante que diga también la norma de que si es que ambas partes solicitan esta conciliación y una de ellas no se presenta, se le aplica una multa, ¿no? Así que la conciliación se puede formular hasta antes de la emisión de sentencia de segunda instancia. Y repito, también las partes podrían solicitar irse aparte a un centro de conciliación, levantar un acta y presentarla ante el juez, ¿no? Y también eso funciona. O sea, no solamente tiene que ser porque el juez convoca y levanta el acta, sino que también pueden ir a un centro, ambas partes pedir a un centro de conciliación y llevar el acta que suscriben al proceso judicial. ¿Cuál es el efecto? El efecto, ya sabemos, es como si fuera una sentencia, ¿no? El contenido del acta, los acuerdos arribados por las partes, es como si fuera una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada. Así que otra vez, si más adelante me vuelven a demandar por lo mismo, yo puedo simplemente sacar mi acta, ¿no? Y decir, lo siento, excepción de conciliación, ya esto está oleado y sacramentado y se tiene que ejecutar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que proceda la conciliación? En primer lugar, se tiene que tratar de derechos disponibles, ¿no es cierto? Y segundo, que debe referirse a la pretensión que es objeto del proceso. O sea, yo no puedo de pronto, pues, no sé, estoy pidiendo el pago de 1.000 soles por la renta y de pronto no puedo meter en la conciliación que también el otro me va a devolver una plata que le presté, ¿no? De un mutuo, qué sé yo. No puedo. Tiene que ser sobre las pretensiones del proceso. Y esa es la conciliación que concluye, que es una forma de conclusión del proceso con pronunciamiento sobre. Luego tenemos el allanamiento y el reconocimiento. También, como dije, es un medio de autocomposición directa, porque es por una parte, ¿no? O sea, es promovida por una parte, aquí no participa un tercero, con lo cual sería indirecta, es un medio de autocomposición directa. ¿Qué significa allanamiento? ¿Qué significa reconocimiento? El allanamiento y el reconocimiento es que la parte demandada, o también podría ser la parte demandante, pero a quien se le ha formulado una pretensión reconvencional, acepta la pretensión, ¿no? Acepta la pretensión que se formula. Y lo que hace es renuncia a su derecho de defensa, ¿no? A su derecho de contradicción. ¿Cuál es la diferencia entre el allanamiento y el reconocimiento? Que en el reconocimiento, además de aceptar la pretensión formulada, también admite la veracidad de los hechos y los fundamentos jurídicos. Ahora, ¿qué pasa si yo demandado digo, oye, sí, admito tu pretensión, admito la veracidad de los hechos, pero los fundamentos jurídicos no son? Si leemos estrictamente la norma dice que hay reconocimiento si admito tanto la pretensión como la veracidad de los hechos y los fundamentos jurídicos. Si no están los tres, no hay reconocimiento, se tratará como un allanamiento. Ahora, ¿cuándo se debe formular el allanamiento y el reconocimiento?
antes de la emisión de la sentencia de primera instancia. ¿Ya? ¿Y cuáles son los requisitos? Veamos. Los requisitos es que, primero, es expreso. No hay un allanamiento así como tácito ni nada. Tiene que ser expreso. Yo me allano a la pretensión, ¿no? Algunas personas piensan que existe el allanamiento tácito porque de pronto yo demando el pago, ¿no? Y de pronto el demandado me empieza a pagar, ¿no? Eso no es allanamiento tácito. No existe el allanamiento tácito porque, repito, tiene que ser expreso. ¿Ya? De ahí, el requisito, otro requisito para el allanamiento es que sea incondicional. Ya hemos hablado de la incondicionalidad. Es decir, que no esté sujeto a condición, que no esté sujeto a ningún límite, nada. Por ejemplo, podría pasar que yo diga, oye, me allano, pero eso sí, señor juez, no me cobre o no me condene al pago de las costas y costos. Esto propiamente no es un condicionamiento, sino es una disposición legal. La norma lo que dice es que si yo me allano al contestar la demanda, no después, se me va a exonerar del pago de las costas y costos, ¿no? Entonces, eso no es una condición, otra vez, si es que cumples, se te concede porque así lo dice la ley, no es un condicionamiento. Tercero, tiene que ser oportuno. ¿Oportuno cuándo? Hemos dicho, antes de la sentencia de primera instancia. Si yo formulo mi allanamiento luego de contestada la demanda, no significa que no pueda o que sea inoportuno mi allanamiento, que sea improcedente. No, sí vale. El tema de que lo formule al contestar la demanda solamente es para efectos de la condena de las costas y costos. De ahí dice que el allanamiento tiene que ser total. A ver, no se refiere a que el allanamiento tiene que ser respecto de todas las pretensiones, sino que de pronto en una pretensión pues dice, no sé, que me pague 10 de tanto, más los intereses, más no sé qué, no sé cuánto. Ya, si yo me allano, yo no puedo decir, solamente reconozco, me allano respecto de esta parte y no respecto de la otra, no. De toda la pretensión tal cual está hecha, ¿no? Pero sí puede pasar también que me allane respecto de una pretensión y no respecto de otras, eso también es válido, ¿no? De ahí, claramente, tengo que legalizar mi firma. Otra vez, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy renunciando a mi derecho de contradecir, estoy renunciando a mi derecho de defensa. Entonces, justamente por ser tan importante esto, se requiere esta formalidad de legalizar las firmas. Y, por último, no estar en ningún supuesto de improcedencia. ¿A qué nos referimos con esto? El artículo 332 del Código Procesal Civil habla que el juez va a declarar improcedente el allanamiento y va a continuar con el proceso si es que, por ejemplo, el demandado, por ejemplo, voy a decir las causales. El demandado no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto. ¿Esto qué significa? Que quien se está allanando no es titular del derecho respecto del cual se allana, ¿no? O sea, no es titular. El segundo supuesto es que el apoderado o representante del demandado carece de facultad para allanarse. Acordémonos que el artículo 75 del Código Procesal Civil dice que las facultades tienen que ser expresas, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que cumplir con, o sea, quien se allana o reconoce la demanda o la pretensión, lo que tiene que hacer es tener las facultades del artículo 75 del Código Procesal Civil. La tercera causal es que los hechos admitidos requieren ser probados por otros medios, además de la declaración de parte. Entonces, claro, puede ser que en algunos casos la ley diga que tales determinadas situaciones tienen que ser probadas. Bueno, en esos casos no procederá el allanamiento y el reconocimiento. Cuarto, el conflicto de intereses afecta el orden público o las buenas costumbres. El quinto, el conflicto de intereses comprende derechos indisponibles. Bueno, sabemos pues que solamente hemos dicho, ¿no? Respecto de qué me puedo allanar, de derechos disponibles. Si tengo un derecho que es irrenunciable, no podría allanar, ¿no? 6. Habiendo litisconsorcio necesario, el allanamiento no proviene de todos los demandados. Recordemos que para que un proceso sea válido, todas las personas a quienes les va a afectar la sentencia tienen que formar parte del proceso. Entonces, si hay un litisconsorte necesario y uno de los demandados se allana, pero el otro no, eso no vale. O sea, tienen que estar todos se tienen que allanar, ¿no? De ahí otro, se presume la existencia de fraude o dolo procesal. En estos casos es muy usual que hayan allanamientos justamente para evadir, por ejemplo, obligaciones, ¿no? En los alimentos hay casos en los que
no sé, justamente para evitar que la esposa le embargue todo el sueldo al esposo, o viceversa, ¿no? La esposa el esposo le embargue todo el sueldo a la esposa, hacen que los papás demanden alimentos, ¿no? Los abuelos, digamos, ¿no? Entonces, y ahí se allanan. Entonces, claro, el juez podría claramente detectar que ahí hay una intención de fraude o algo y podría perfectamente rechazar, ¿no?, el allanamiento. Advierte que la sentencia a dictarse va a surtir efecto frente al tercero no emplazado, ¿no? Y noveno, el demandado es el Estado u otra persona de derecho público, salvo que su representante tenga autorización expresa. Claro, el Estado no puede allanarse, otra vez salvo que haya una resolución administrativa que le conceda esa facultad, ¿no? Y bueno, y los efectos del allanamiento es que se va a expedir una sentencia de manera inmediata. Repito, no necesariamente va a ser como una sentencia que declare fundada la demanda, no, porque el juez tiene que verificar que no esté dentro de un supuesto de improcedencia, tiene que evaluar el allanamiento, ¿no?, a qué se debe, si ha habido fraude o si se vulnera pues el orden público, qué sé yo. Entonces no necesariamente se va a emitir una sentencia a favor del demandante. Y repito que si es que se formula el allanamiento o reconocimiento al contestar la demanda, se le premia al demandado, porque claro, no está moviendo todo el órgano del aparato judicial, ¿no? Se le premia como, no se le condena al pago de las costas y costos. ¿Qué pasa si se produce el allanamiento luego de la sentencia de primera instancia? No se considera como allanamiento, en todo caso se va a considerar como el cumplimiento de la sentencia. Bueno, luego tenemos la transacción, y esta sí es un poquito más larga. ¿Qué es la transacción? A ver, se discute, ¿ya? Se discute mucho, o se ha discutido mucho, la naturaleza de la transacción. Algunos decían que era un modo de extinguir obligaciones por dónde está ubicado en el Código Civil, y otros dicen que es un contrato, ¿no? Pero al final creo que por mayoría se dice de que es un contrato, porque el artículo que regula la transacción, el Código Civil, dice que con ella se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, y asimismo exactamente se define el contrato en el artículo 1351 del Código Civil. Ahora, también hay un pleno, en el 2008 se llevó un pleno, el primer pleno casatorio civil, y ahí también el Tribunal Supremo, bueno, todos los jueces supremos concluyeron de que se trataba de un contrato, ¿no? Justamente por lo que acabo de decir, porque la definición, según el Código Civil de la Transacción, es la misma de la definición del contrato en general, y más bien, ¿por qué está ubicado en el Código Civil, no como dentro de la parte de contrato, sino dentro de la parte de formas de extinción de las obligaciones? Simplemente por un tema de, digamos, de ubicación, ¿no? Pero en general es un contrato. De ahí, y bueno, claro, la misma Corte Suprema señala que la transacción tiene por finalidad zanjar cuestiones ya existentes entre las partes, es decir, extinguir relaciones jurídicas existentes que se encuentran en controversia. Entonces, por eso está bien que esté regulado, que no esté regulado en la sección de contratos, sino dentro de la parte que regula los medios de extinción de las obligaciones. Eso es lo que dice el Pleno del 2008, ¿no? El Pleno Casatorio Civil de la Corte. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los elementos de la transacción? Bueno, mejor entro después. La oportunidad, dice, en cualquier momento antes de que se emita una sentencia firme, o sea, hasta Corte Suprema, incluso con fecha de vista de la causa, todo, o sea, en cualquier momento antes de la sentencia firme. ¿Y cuál es el efecto? Poner fin al proceso con autoridad de cosa juzgada, salvo respecto de aquello que no se haya transado, ¿no? O sea, igual que los otros casos, pone fin al proceso con pronunciamiento sobre el fondo, tiene autoridad de cosa juzgada. Y si es que a mí me demandan, luego también podré deducir la excepción de transacción. ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? o los elementos de la transacción? Primero tiene que haber un asunto dudoso o litigioso. ¿Es lo mismo un asunto dudoso o litigioso? No.
Un asunto dudoso es un asunto que genera dudas, que puede generar interpretaciones varias, ¿no? Y eso va a generar justamente problemas, ¿no? Va a generar una controversia. En cambio, litigioso ya implica que ambas partes ya tienen una posición, ya hay un litigio, ¿no? Es distinto el dudoso que el litigioso. Segundo, debe realizarse concesiones recíprocas. ¿Qué significa esto? Una persona quiere 100, la otra persona quiere 50. Si es que yo accedo a pagarle 50, no hay una concesión recíproca. Ambas partes que tienen una posición original tienen que ceder y llegar, no necesariamente a un punto medio, pero algo tienen que ceder, aunque sea que el que pide 100, aunque sea diga ya 95, ¿no? O sea, no hay una exigencia de que sea un punto medio, ¿ya? El tema es de que ambas partes cedan y con eso se da por concluida la controversia. El Código Civil decía pues que no exige que las concesiones sean de igual valor, o sea, es más, incluso hay un artículo específico que dice que no se puede formular una pretensión de, una acción de rescisión por lesión en una transacción, justamente por eso, porque sabemos de que una lesión lo que dice es que hay una desproporción entre las prestaciones. Y si yo alego que no se puede formular esta acción, en los casos de las transacciones es porque está permitiendo que justamente no haya una proporción, no es que ambas partes tengan que ceder igual, pueden ceder lo que crean. La cosa es que ambos cedan algo, eso es lo importante. Y a mí me parece importante, y siempre lo digo, bueno, cada vez que puedo hablo del tema, que no está bien que se ponga en un contrato, por ejemplo, ¿no? En la transacción, que se ponga, y yo acepto que le debo 100 y el otro, como concesión, va a desistirse del proceso. No, señor, eso no es una concesión recíproca. Ese es un efecto de la transacción. Cuando uno se desiste del proceso, perdón, se concluye el proceso, es un efecto de la transacción, no es una concesión. Tiene que alguien otra vez ceder algo. Por ejemplo, de pronto el que pide 100, dice, ok, voy a aceptar los 100, pareciera que no está cediendo, pero al menos lo que dice es, pero lo voy a aceptar en partes. Ya, ok, ahí hay una cesión, porque ya no lo estás pidiendo completo, estás pidiendo en partes, ¿no? Entonces, tiene que haber que ambas partes cedan de su original posición. Y el tercer requisito es intención de las partes de superar la litis. Claro, pues, ¿no? O sea, la finalidad de la transacción es esa, ¿no? De poner fin a un supuesto dudoso o litigioso. ¿Qué es lo que puede ser objeto de transacción? Solamente los derechos patrimoniales, ¿ya? Solamente pueden disponerse o digamos, hacerse referencia o transigirse acerca de asuntos patrimoniales, porque los derechos extrapatrimoniales no pueden incluirse en una transacción, ¿no? O sea, es como, yo no podría transigir sobre la vida, sobre la salud, ¿no? ¿Qué más? Ya, eso es. Ahora, con relación a la transacción judicial y extrajudicial, ahí también hay todo un enredo. En realidad, la transacción extrajudicial es aquella que se transa fuera de proceso. Si uno quiere que sea judicial, pues la presenta al proceso, ¿no? Así es. Se convierte en una transacción judicial cuando se presenta al proceso. ¿Y por qué esto es importante? Porque la forma en que se va a ejecutar la transacción es distinta. En el caso de la transacción extrajudicial, se trata como un contrato y por tanto puede ser objeto de nulidad, puede ser objeto de incumplimiento, de resolución, cosa que no sucede en la transacción judicial, porque una vez que uno presenta la transacción judicial al Poder Judicial, para que el juez la homologue, ya no se puede resolver, ¿no? Imaginen, ¿dónde la ejecuta? ¿Dónde ejecuta la transacción judicial? En ese mismo proceso. En cambio, la transacción extrajudicial tendrá que iniciar un proceso de ejecución, ¿no? Porque el proceso de la transacción, si han visto en la parte de proceso de ejecución, tiene mérito ejecutivo. Bueno, ya vamos a terminar rapidito antes de que nos olvidemos. Bueno, las formalidades de la transacción judicial es de que, claro, tiene que ser obviamente realizada por las partes,
tiene que hacerse por escrito, ¿no? Eso es en ambos casos. Y finalmente, con relación a la transacción judicial, debe ser presentada ante el juez para su homologación, ¿no? Y en ese caso se tiene que legalizar las firmas ante el especialista o la persona encargada, salvo que la transacción esté por escritura pública. ¿Ya? Finalmente tenemos el caso de la renuncia. La renuncia, muchos piensan que es igual que el desistimiento. La verdad es que no hay mucha claridad, pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que la renuncia con el desistimiento es una relación de género y especie. El desistimiento solamente se puede hacer en el marco de un proceso, la renuncia no, puede ser en un proceso, puede ser afuera, ¿no? El Código Procesal Civil no dice en qué momento se puede formular la renuncia, pero... ¿Y el polo? Porque esta no es la del colegio. No, pues del CIMA quiero. Sí, sácalo un ¿Y el polo? encima que... Bueno, entonces... Doctora, disculpe, parece que se filtró un audio. Sí, no se preocupe. Bueno, ya con eso termino porque ya estamos... Sí. Gracias. Más bien para las preguntas que tengan, no sé si lo busco por aquí. Más bien, ¿hasta qué hora tenemos para contestar? Pero no... Bien. Hubiera dicho la señora pues para separarla, ¿no? A ver. Está... ¿No vieron las diapositivas? Doctora, se dejaron de compartir. No, ahorita sí, ¿no? Pero durante mi exposición sí las vieron pasar, ¿no? Porque estoy leyendo que Sí. no... Ah, ok. Sí, lo hemos visto, doctora. Ya. A ver, en un caso de transacción extrajudicial que se inscriba en registros públicos posteriormente entre dos partes de las 5 personas que son parte del conflicto, las partes que no participan en transacciones extrajudiciales pueden alegar en el bien complicado, ¿no? Porque justamente lo que decimos es de que tendrían que participar todos, ¿no? Sobre un mismo litigio se puede tener una postura para transar con una parte y luego tener otra postura para ir al litigio con las que no deseen transar. Es complicado, a ver. ¿Platita? Esas son las únicas preguntas, ¿no? No encuentro más, ¿no? Sí, doctora. Ya. Bueno, sí, entonces como estaba diciendo, la transacción tiene que ser, bueno, o sea, para que se pueda dar la conclusión del proceso, tiene que haber una transacción donde todos participen y, o sea, por ejemplo, en la medida que ambas partes van a ceder algo, o sea, se entiende que todos tienen que participar, ¿no? Si no, no cabría una transacción. Bien. Gracias, doctora. Doctora, algunos participantes han levantado la mano. Me parece que quisieran formular alguna consulta. No sé si les podría dar el pase. Sí, claro. Perfecto, doctora. Percy Grijalva. Sí, buenas noches, doctora, mucho gusto, buenas noches con todos. Hola, ¿qué tal? Doctora, sobre la sustracción en la materia, ¿hasta qué etapa se podría formular este pedido al juez, no? Habida cuenta que, por ejemplo, ¿no? Se presenta una nulidad de acto jurídico, en esa etapa que se presenta la demanda de nulidad de acto jurídico, justamente este acto jurídico que se pretende solicitar su nulidad, con el transcurso del tiempo, queda sin efecto porque el acto que en sí ya quedó sin efecto por desistimiento de las partes, ¿no? Entonces ya no tenía sentido seguir con ese proceso. Sin embargo, se presentó la sustracción de la materia antes de la sentencia, pero el juez no lo tuvo digamos, no lo tuvo en consideración y emitió una sentencia, ¿no? Sobre el fondo. ¿Hay algún plazo para presentar la sustracción de la materia? ¿Hay una etapa?
o puede ser en cualquier momento. El Código Procesal Civil no dice que haya algún límite, y es más, o sea, yo recién he solicitado una cosa similar ya después de sentencias, ¿no? Pero también seguramente hay la posición de que es que en realidad no debería haber ninguna razón por la cual te denieguen el pedido, porque al final tú ya obtuviste tu derecho, ¿no? O sea, ya te reconocieron tu derecho, no a través de una sentencia, sino a través de actos aparte, ¿no? Ya sea por la misma parte demandada o qué sé yo. Entonces, sí deberían de haber aprobado tu pedido de sustracción de la materia, pero obviamente tienes que evidenciar de que has obtenido esta satisfacción, ¿no? O sea, tiene que ser exacta, ¿no? Pero yo no veo que haya plazo, la verdad. Y corren traslado a la otra parte. O sea, ¿es necesario correr traslado de mi formulación de sustracción de la materia o no necesariamente? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque justamente la otra parte tiene algo que decir, ¿no? Podría decir que de pronto no es así, o en el caso del desalojo, por ejemplo, ¿no? Yo digo, oye, ya se fue la persona, tienes que correr el traslado, porque de repente la otra persona realmente no ha desocupado el bien, ¿no? Entonces sí creo que por un tema de ejercicio del derecho de defensa, se tiene que correr traslado a la otra parte. Muchas gracias, doctora. ¿De nada? Gracias. Continuamos, por favor, con Francisco Romero. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos los presentes. Ahora, pues. Doctora, la consulta que le quisiera hacer, por favor, es básicamente sobre un proceso, ¿no? Respecto a una copropiedad por sucesión intestada. ¿Es posible demandar el incumplimiento de una obligación de pago sumada a la indemnización por daños y perjuicios contra el arrendatario, el inquilino, que ha decidido realizar el contrato de manera exclusiva y cancelar la renta a un copropietario que conforma la masa hereditaria, o sabiendo que se le paga a este copropietario de una masa hereditaria, se puede demandar el cumplimiento de la obligación de pago, ya sea mediante pago de frutos o obligación de dar suma de dinero? ¿Cuál de ambas pretensiones es la más viable? En este caso ya no contra el inquilino, sino contra el copropietario que recauda las rentas de manera exclusiva, y a su vez también contra el inquilino de manera solidaria. ¿Es factible? Francisco, tienes que ponerme lo más sencillo porque no Ya. te explico todo. En pocas palabras, hay un inmueble. Este Ya. inmueble se ha alquilado. Hablamos que es una masa hereditaria, conforman, para este caso, son varios copropietarios, una masa hereditaria. Entonces, el inquilino conoce a uno de los coherederos, copropietarios, y realiza un contrato de manera exclusiva, sabiendo que no es el único dueño, pero lo hace. ¿Ok? Entonces mi pregunta va en cómo le puedo yo cobrar al inquilino, a este copropietario que recibe las rentas, y bajo qué figura. Bajo la figura de obligación de dar suma de dinero, porque tengo entendido que han hecho un contrato entre ellos, o por un pago de frutos, estimando un monto, ¿no?, representativo, ¿no?, por, digamos, los meses que quiero yo recuperar ese dinero que también me pertenece como copropietario, ¿no? Y a la vez, ¿a quién demando? ¿Demando a ambos o solo demando a este copropietario que es el que recibe las rentas, y de manera solidaria también por ahí al inquilino? O sea, básicamente mi pregunta se orienta al derecho de acción sobre una renta que se obtiene por un inmueble en alquiler, en una masa hereditaria, en una copropiedad, ¿no? Disculpe, su audio está apagado. Está apagado. Ya, perdón. El artículo 975 del Código Civil dice que el copropietario que use el bien parcial o totalmente con exclusión de los demás debe indemnizarles con las proporciones que les correspondan. Entonces, se me ocurre que también podrías, cuando lo está usando, porque no te está dejando a ti como propietario utilizar, podrías formular también una pretensión de indemnización
También te diría que al inquilino se tendría que cursar una comunicación diciendo que son los propietarios y por tanto la renta que se debe depositar de manera proporcional debe realizarse en tal número de cuenta, ¿no? Y eso, o sea, yo me iría, o sea, serían dos acciones distintas, ¿no? Una contra el inquilino, para que, primero, otra vez, con carta notarial diciéndole que yo soy copropietario y por tanto me tiene que reconocer a mí la renta, y por otro lado, contra el que está usando, excluyéndome a mí de la renta y los derechos que emanan de ese inmueble. Disculpe, entonces usted me recomienda demandar a los dos, pero en acciones distintas. O sea, Entonces, perdón, es que primero, déjame ver que hay un artículo que habla sobre la representación de los copropietarios. Un segundo. Ya, 973. Cualquiera de los copropietarios puede asumir la administración y emprender los trabajos para la explotación normal del bien si no está establecida la administración convencional o judicial y mientras no sea solicitada alguna de ellas. En este caso, las obligaciones de administrar serán las del administrador judicial, sus servicios serán... Entonces, cualquiera de los copropietarios puede asumir la administración y emprender los trabajos para la explotación, ¿no? A ver, derecho a servicio de bien común. Bueno, ahorita no encuentro el artículo, la verdad es que no era el tema que estábamos tratando, pero me parece que ahí tiene que haber, en este caso el inquilino, tiene que tener conocimiento de quién es el arrendador, y en este caso son varios los miembros de la asociación, los propietarios, y por tanto todos ellos son los titulares, ¿no? Para cobrar la renta, digamos. Entonces, lo primero que yo haría, te digo, es mandarle una carta notarial al inquilino diciéndoles que la sucesión es la titular y por tanto la renta debe depositarse en tal cuenta, qué sé yo. Y aparte, sí se podría evaluar, pero otra vez dependiendo de los papeles y todo, se podría evaluar si puedes iniciar una acción contra copropietario que está utilizando directamente el bien y que no les está respetando sus derechos, ¿no? Como probablemente una indemnización, ¿no? pero es que este copropietario no usa el bien, solo recauda los frutos, obtiene las ganancias del bien en explotación. Por eso le preguntaba qué figura legal, o bien pago de frutos, porque no sé cuál es el contrato que tienen, o me voy, sí, a la obligación de dar suma de dinero sustentándome en un contrato que le pido al juez que me muestre ese exhibicional entre esas partes, ¿no? Entre el inquilino y el copropietario. Pero si yo demando solo el copropietario, hay que considerar que no es parte el inquilino. Entonces ahí va mi pregunta: ¿cómo le voy a pedir de repente al inquilino que me pida exhibicionales, solicitar un exhibicional si el inquilino no es parte en este proceso? Entonces yo pensaba ahí en también incluir al inquilino como una responsabilidad solidaria. Sí, bueno, no lo veo así, ¿eh? Yo sí creo que tendría que ser aparte, pero como te digo, primero informando quiénes son los propietarios. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, doctora. De manera breve, por favor, si fuera posible, continuamos con Isa. ¿Isa? Isa, ¿te encuentras presente? Si no es así, por favor, Hola, con Roini. hola, ¿qué tal? Ok, Isa. Buenas noches. Tenía una pregunta para la doctora. Buenas noches, doctora. En un proceso de obligación de dar suma de dinero, han declarado a uno de los dos demandados, en rebeldía, y el otro se ha allanado al proceso. Cuando usted habló sobre el allanamiento, dijo que los dos se tenían que allanar, si no, no valía. ¿Esto es una táctica desleal de la parte del abogado demandado para no hacer cumplir la sentencia que se ha declarado fundada?
Lo que pasa es que el allanamiento no debió, o sea, no debió haberse declarado fundada la demanda, ¿no? O sea, se supone de que el allanamiento lo que está haciendo es reconocer la pretensión. Entonces, ¿cómo uno reconoce y el otro no? Justamente lo que tú dices es correcto. Puede pasar de que una de las partes diga, y no debería permitirse, yo me allano, pero porque sabe que al final el que tiene los bienes es el otro, y se pueden ir contra los bienes del que no se ha allanado, ¿no? Así que probablemente, y por eso es que decía de que el juez no es que apruebe directamente el allanamiento, sino que tiene que verificar que no haya ninguna actuación maliciosa atrás, ¿no? Y entonces, en este caso, doctora, está bien que se pida que se declare firme consentida la sentencia para después ejecutar la sentencia que ha declarado fundada la demanda, sin tener en cuenta que se ha allanado uno de los demandados. Otra vez, no te seguí, perdóname. Ah, sí. Ok. En este caso, el juez ya sentenció, declarando fundada la demanda, declarando la rebeldía, etc., etc. Entonces, el paso a seguir sería presentar un escrito solicitando al juez que declare firme consentida la sentencia para después poder ejecutar el pago de la obligación de dar una suma de dinero. No, pero a ver, el artículo 332 dice expresamente que si hay litisconsorcio necesario, el allanamiento no proviene de todos los demandados. O sea, si es que todos los demandados no se han allanado, no vale. Entonces, esa sentencia no debiste apelarla. Ah, no, todavía estoy en tiempo de apelar, no ha pasado los 5 días del proceso de... Ahí ya, ok. Eso hay que apelar. Entonces, porque está en un apelo la sentencia, ¿con qué motivación, perdone, doctora? Del 332, o sea, hay un litisconsorte necesario, ¿no? Son dos demandados, y uno se ha allanado y el otro no. Entonces, acá lo que dice el 332 es, el juez declara improcedente el allanamiento y ordena la continuación del proceso cuando, habiendo litisconsorcio necesario, el allanamiento no proviene de todos los demandados. Y el litisconsorcio necesario, yo he demandado a 2 constructoras o inmobiliarias, pero son 2 personas jurídicas diferentes, aunque si el gerente general es el mismo. ¿Hay un consorcio necesario? Sí, claro, o sea, son 2 demandados. Ah, ok. ¿No? Sí. La sentencia le va a afectar a las 2 por igual, ¿no? Ok, entonces en este caso no procedería el allanamiento, sino declararlo improcedente y luego de nuevo sentenciar. Sí, pues claro, como si no se hubiera presentado ningún allanamiento. Continúa el proceso. Muchísimas gracias, doctora, por la aclaración. De nada. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Hasta luego. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Gerson para finalizar la ronda de preguntas, por favor, de manera breve. Doctora, muy buenas noches. Brevemente, en un proceso de desalojo que una municipalidad pretende desalojar a una asociación para contar el cómputo del abandono, ¿se podría tener en cuenta el plazo de las vacaciones judiciales o no se tiene en cuenta? A ver, las vacaciones judiciales no impiden que uno realice actuaciones, ¿no? Salvo que me digas que es una zona en la que no hay para presentar escritos de manera virtual, que también puede pasar, y que no haya atención por ningún lado, que no suele pasar porque siempre dejan a alguien en la puerta, no se suspende por las vacaciones judiciales. Entonces, doctora, con estas vacaciones judiciales, haciendo el cómputo, en el caso que tengo, la municipalidad ya estaría cumpliendo un abandono de falta de actividad. Procedería. ¿No sería razonable que digan que por vacaciones judiciales se haya suspendido el plazo? No se suspende. Ya. Muchas gracias, doctora. Muy buena ponencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias con todos por sus consultas y también, estimada doctora, por haberlas absuelto todas y cada una de ellas. Con ello hemos dado por finalizado la sesión del día de hoy. Y bueno, sin más que agradecer, doctora, esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades. Muchísimas gracias y que tenga un excelente cierre de semana. Buenas noches, doctora.
Igualmente para ustedes, muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego.